Buenas tardes, bienvenidos al Diario de la Pandemia, capítulo 24, febrero de 2022, mes en que la pandemia ha estado. Sin embargo, se sigue expandiendo la variante Omicron y se han iniciado los Juegos Olímpicos de Invierno en China, con una buena participación de los países que viven el invierno. Incluso Colombia ha estado con su representación, con 4 deportistas que han ido con ruanas boyacenses en el desfile. Juegos Olímpicos de Invierno en China. Mi nieto ya cumpliendo 19 y yo 73. Así está la pandemia en febrero 7 de 2022. Sin embargo, en el mundo se observa un aumento grande en casos de contagiados y de muertos. Biden, el presidente de Estados Unidos, va a emprender una nueva guerra, presionando fuertemente a Rusia para que no permita la expansión de la OTAN. Entonces está en peligro el mundo. Observen ustedes cómo está la situación de contagios y muertos en USA. Ya son 4 picos que han habido allí de muertos y se acerca fuertemente hacia el millón de fallecidos, en tanto que los contagiados se acercan a los 100 millones. Las tropas rusas han invadido a Ucrania en sus fronteras. Todavía no han entrado, pero ya están listas en todas las fronteras ucranianas, como se observa en este mapa de Occidente. El conflicto Rusia-Ucrania es un conflicto importante para el mundo. Podría incluso originar la Tercera Guerra Mundial. Ya en febrero 14 la pandemia sigue aumentando, en tanto que los Juegos Olímpicos que se realizan en China siguen adelante con un éxito notable y muchas marcas olímpicas y mundiales nuevas. Aquí un listado de los primeros países en contagios, que no en fallecidos. En fallecidos el orden sería un poco distinto. Ya en la tercera semana de febrero 21, observen la situación. Hace rato que no monto en bicicleta porque sufrí una lesión el 12 de febrero. He tenido un poco atrofiados los músculos de las piernas, de la cadera, y no he podido salir a montar. Ya un año de vacunación en Colombia, que se inició el 17 de febrero del 2021. La evolución es notable de la vacunación. Terrible la inseguridad en Bogotá, aumentando en robos, asesinatos, atracos a mano armada, asesinatos por la bicicleta, por el celular. Qué tristeza. La economía mundial empezando a sufrir debido al conflicto que se viene entre Rusia y Ucrania. Cierto es que Rusia quiere evitar la expansión de la OTAN. Desde que se disolvió la URSS, la OTAN viene expandiéndose hacia la frontera rusa y ya han llegado a las fronteras. Ya Polonia, Hungría, Checoslovaquia, todo lo que antigua Yugoslavia pertenecen a la OTAN y están en la frontera rusa. Rusia se tomó Crimea en el 2014, hay una guerra civil en Ucrania. Han sido muchos los rusos de la provincia sureste de Ucrania que han sido masacrados por los gobiernos ucranianos, al decir de Putin, gobiernos nazistas.
el conflicto se ha ido incrementando. No hay paz en el mundo ahorita y estamos en una gran tensión. Ya son más de 500.000 personas que han inmigrado o salido de Ucrania hacia Polonia, hacia Hungría, hacia Moldavia, hacia los países vecinos. Rusia ocupa en estos momentos a Ucrania, ocupa Kiev, está tratando de bloquear las fronteras, está bloqueado el espacio aéreo de Ucrania. Rusia alega que los ucranianos han masacrado población rusa en las provincias surestes de Ucrania. Desde el 2014 incendiando edificios y matando a bala a los que salían por las ventanas. Es una guerra civil en la que incluso a los pensionados de esas provincias les han quitado su pensión. Es una guerra civil que Rusia ha entrado a defender a sus ciudadanos rusos, que son más de 800.000 los que viven en esas provincias. El discurso de Putin para anunciar que intervenía en Ucrania hace un alegato histórico de cómo desde que la URSS se disolvió, la expansión de la OTAN ha sido mayúscula. Estados Unidos presionando para atrapar a Rusia por todos los límites y no dando más opción a Rusia que respirar profundo y salir a defenderse. Rusia es un país el más grande de la Tierra, es ahorita potencia mundial en energía nuclear. Ya Putin ha puesto en alerta las fuerzas de disuasión nuclear. La OTAN ha recibido muchísimo armamento y enviado también muchísimo armamento a Ucrania. Ucrania ha recibido ese armamento, está contraatacando a las fuerzas rusas que se dirigen a Kiev. La información sobre la situación no es del todo conocida. La información de Occidente, por supuesto, manipulada por Estados Unidos. La información de Rusia, desde luego. La información de Putin. De cualquier manera, el que está perdiendo es el mundo. Y ha perdido el mundo entre tantas personas víctimas de esta guerra en Ucrania. Ha perdido al Antonov 225, el único avión que existía de ese gigante que transportaba carga que medía entre sus alas más de 88 metros, casi el tamaño de una cancha de fútbol. Podía cargar más de muchas más toneladas de su peso. Antonov 225 fue destruido por las fuerzas rusas en el aeropuerto de Kiev. La economía está empezando a sufrir grandes avatares en todo el mundo. Presento aquí la lista del precio del dólar en varios países. Aquí la lista de la pandemia, los contagios y muertos en los distintos continentes. Observen que el mundo se acerca a los 500 millones de contagios y 6 millones de muertos. Y América, sumando América del Norte y América Latina, es de lejos el continente más contaminado y con más fallecidos. Y aquí un listado de contagios y muertos en febrero 28 comparado con el de enero 31. Observen el incremento en contagios en el mundo y en fallecidos. Es notable el incremento a pesar
de la vacunación mundial que parecía contrarrestar completamente la pandemia. Sin embargo, Omicron, la variante que está expandiéndose notablemente, sigue causando estragos. Los tres gráficos de USA, Rusia y Colombia de contagios y muertos. Los tres con varios picos. Rusia con un pico importante de contagios y de fallecidos, pero también Estados Unidos y Colombia con un aparente control. La pandemia no se ha ido, los países se siguen abriendo, siguen haciendo todo tipo de eventos masivos. Ya incluso se ha quitado la restricción que había sobre el porte de los tapabocas y la población empieza a circular libremente. Aquí la situación en los departamentos y en Bogotá, en Colombia, también de febrero 28 comparado con enero 31. Y luego un listado de algunos municipios de varios de los departamentos de Cundinamarca, del Huila, de Boyacá, de Nariño, datos del Instituto Nacional de Salud, el INS. No todos, por supuesto, pero ahí están algunos. Observen ustedes que hay más o menos un control importante, pero sigue creciendo de todas formas la pandemia. También se presentan los casos de contagios y fallecidos en Antioquia, Medellín, Cali, Pereira, Ibagué y algunos municipios cercanos a esas ciudades, Bucaramanga, Valledupar. Ya en América se ha cumplido el segundo año de haber llegado la pandemia, que llegó en el 2020, en febrero del 2020, al 2021 y al 2022, 2 años. Gracias por ver este video. Dale like y espera el capítulo 25 de marzo del 2022.